cómo la tranquila frontera finlandesa se transformó en una chispa capaz de incendiar toda Europa. Hasta hace apenas unos años, la línea que separa a Finlandia de Rusia era el ejemplo casi perfecto de buena vecindad. Largas extensiones de bosque, comercio activo, cooperación y una neutralidad que garantizaba estabilidad para ambos lados. Pero hoy, esa frontera se ha convertido en una de las zonas más tensas y vigiladas del planeta. Una especie de arco eléctrico en el que cualquier chispa puede desencadenar una tormenta de consecuencias impredecibles para todo el continente. La adhesión de Finlandia a la OTAN, vista en 2023 como la llave a la seguridad definitiva, ha cambiado por completo las reglas del juego. Lo que prometía ser un paraguas protector se ha convertido en una trampa inesperada. La economía finlandesa empieza a resquebrajarse bajo el peso de sanciones y de una militarización sin precedentes. La autonomía del país se ve comprometida mientras tropas extranjeras y tecnología militar se despliegan en territorio nacional. Y, paradójicamente, la seguridad parece hoy más frágil que nunca. Pero esto no es solo una cuestión de fronteras o de soldados. Aquí está en juego el acceso al Ártico, el control del corredor marítimo del norte y el futuro energético de Europa. Moscú, al percibir que Helsinki ya no es un vecino neutral, ha respondido con fuerza, desplegando sistemas de misiles y agrupaciones militares que superan con creces la capacidad defensiva finlandesa. Y mientras los informes oficiales minimizan la gravedad de la crisis, lo cierto es que Finlandia se ha vuelto el tablero donde las grandes potencias juegan una partida decisiva. Ignorar lo que ocurre en esta frontera es perder la oportunidad de entender una de las crisis más graves de nuestra época, una que puede redefinir el mapa de Europa y afectar a millones de personas. ¿Cómo llegamos a este punto crítico? ¿Qué significa realmente para Finlandia y para toda la región? Acompáñame, porque vamos a desentrañar las claves ocultas de esta nueva realidad geopolítica. ¿Por qué Finlandia, símbolo de neutralidad durante décadas, se convirtió en el blanco final de la estrategia rusa? Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Finlandia encontró su lugar en el mundo apostando por una neutralidad pragmática. No era solo una elección diplomática, era cuestión de supervivencia. Rodeada por grandes potencias y marcada por cicatrices de conflictos pasados, Helsinki supo tejer una red de relaciones que, durante más de 70 años, garantizó prosperidad y estabilidad. Esa neutralidad era mucho más que política exterior. Se convirtió en la columna vertebral del modelo finlandés. Durante décadas, el país fue visto como puente entre Occidente y Moscú, un socio predecible y confiable que supo ganarse la confianza del Kremlin. Gracias a esa posición, Finlandia accedió a energía barata, enormes mercados de exportación y, sobre todo, una paz duradera en su extensa frontera oriental. Pero el mundo cambió. La presión internacional, la guerra en Ucrania y el temor a convertirse en la próxima ficha del dominó empujaron a Finlandia a tomar la decisión más radical de su historia reciente: dejar atrás la neutralidad y solicitar el ingreso a la OTAN. Para muchos finlandeses, aquello fue visto como un seguro definitivo ante el avance ruso. Un paraguas colectivo capaz de protegerlos de cualquier tormenta. Sin embargo, con la firma del Acuerdo de Cooperación Militar con Estados Unidos y la apertura de 15 instalaciones a tropas y tecnología de la OTAN, lo que parecía garantizar seguridad, desencadenó la reacción opuesta en Moscú. El llamado ultimátum de nieve fue el punto de no retorno. Rusia dejó claro que la vieja Finlandia, aquella de buena vecindad, murió en febrero de 2022. Ahora, el territorio finlandés pasó de ser una zona de amortiguamiento a convertirse en objetivo militar legítimo. La reactivación del distrito militar de Leningrado y el despliegue de fuerzas rusas a lo largo de la frontera elevaron la tensión a niveles inéditos desde la Guerra Fría. Finlandia desmanteló la simbólica línea Mannerheim, aquella barrera defensiva que durante décadas separó dos mundos. Lo que fue una frontera de cooperación es hoy una línea roja para Moscú. La verdadera trampa quedó al descubierto.
Finlandia perdió su autonomía estratégica y, en vez de ganar protección, se transformó en un tablero para los intereses militares y energéticos de potencias extranjeras. Su economía, dependiente del comercio con Rusia, empezó a resentirse. Los costos de militarización, muros, sensores, soldados, se dispararon, desbordando la capacidad de un país de menos de 6 millones de habitantes. Y lo más peligroso, dejó de ser percibida como un socio fiable, para pasar a ser considerada una amenaza directa. Ignorar la lección del pasado es el error más costoso. Esa confianza mutua, que durante años mantuvo la frontera pacífica, se desvaneció de un plumazo. Y la promesa de seguridad pronto chocó con una realidad mucho más compleja. La trampa de Helsinki. ¿Qué precio ha pagado Finlandia por su nueva alianza y por qué se siente más vulnerable que nunca? Para entender la magnitud del cambio, basta ver cómo el acuerdo de defensa con Estados Unidos ha convertido a Finlandia en una plataforma avanzada, eliminando de un plumazo su histórico papel de amortiguador entre el este y el oeste. Ahora, el territorio finlandés alberga radares, bases y sistemas de inteligencia occidental orientados directamente hacia los activos estratégicos de Rusia. La frontera, que durante décadas fue símbolo de coexistencia pacífica, se ha transformado en una línea de tensión constante. La reacción de Moscú no se hizo esperar. Para el Kremlin, la membresía finlandesa en la OTAN es una amenaza que ya no se disimula. El despliegue militar ruso en la región ártica y en la península de Kola ha alcanzado niveles nunca vistos desde la Guerra Fría. Nuevas brigadas árticas, rompehielos armados y sistemas de misiles convierten el norte en un polvorín, muy por encima de la capacidad defensiva de Helsinki. La lógica rusa es brutalmente simple. Si Finlandia sirve de base para posibles bloqueos navales o ataques contra Murmansk, su costa deja de verse como territorio neutro y pasa a ser zona de interés operativo. Moscú lo ha dejado claro. La seguridad del corredor ártico y del mar Báltico es una línea roja para Rusia y está dispuesta a tomar medidas drásticas para protegerla. Sin embargo, la supuesta protección de la OTAN no resulta tan automática como se prometió. La famosa cláusula quinta, que implica defensa colectiva, choca con una realidad incómoda. La burocracia, las diferencias estratégicas entre aliados y los desafíos logísticos del invierno finlandés hacen que la respuesta ante una crisis sea lenta y, en ocasiones, incierta. Las promesas de escudo común se ven cada día más frágiles cuando la temperatura cae a 30 grados bajo cero y los posibles refuerzos deben atravesar cientos de kilómetros de bosques nevados. Mientras tanto, la confianza entre Finlandia y Rusia ha desaparecido por completo. Las ventajas energéticas y comerciales que otrora disfrutaban las regiones fronterizas han quedado en el pasado. Con la frontera cerrada como medida de presión ante crisis migratorias y tensiones políticas, miles de finlandeses que dependían del comercio transfronterizo ven cómo sus comunidades se vacían, los negocios cierran y el malestar social crece. Los ciclos de ciberataques, sabotajes a infraestructuras y rumores sobre drones o interferencias satelitales mantienen a la sociedad en un constante estado de ansiedad. Aquí surge el dilema para Finlandia. Mantener la frontera cerrada representa asfixiar su economía oriental, condenando a regiones enteras a la recesión y el éxodo. Pero reabrirla, ceder ante Moscú, equivaldría a aceptar presiones e injerencia, comprometiendo su soberanía. Cualquier decisión implica riesgos enormes: aislamiento económico, pérdida de influencia política y vulnerabilidad ante amenazas híbridas que, sin necesidad de tanques ni invasiones, erosionan la seguridad nacional día a día. Así, Finlandia se encuentra atrapada en la llamada trampa de Helsinki. Ha perdido buena parte de su autonomía y ahora es un peón en el tablero de grandes potencias, donde sus intereses nacionales parecen pesar menos que los juegos de poder ajenos. Y lo más inquietante es que el verdadero trasfondo de esta nueva era de confrontación no está solo en la frontera ni en el mar Báltico. Porque el premio mayor,
El que realmente desata esta pugna es el Ártico y toda su riqueza estratégica. ¿Por qué el Ártico y la frontera finlandesa se han vuelto tan valiosos y peligrosos para todos? La respuesta está en el subsuelo y en el mapa. El Ártico, esa vasta extensión helada, alberga hasta un 25% de los hidrocarburos no descubiertos del planeta. Su deshielo, acelerado por el cambio climático, está abriendo rutas marítimas como el Paso del Norte, cada vez más navegables, y por lo tanto, estratégicamente codiciadas. Pero aquí viene el giro. Para acceder a esas riquezas y a esas nuevas rutas, el control sobre Finlandia se convierte en una pieza clave del tablero mundial. Finlandia, con más de 1.300 kilómetros de frontera directa con Rusia, nunca fue solo un vecino tranquilo. Ahora es la llave de acceso, tanto para la OTAN como para Moscú, a bases militares sensibles, a infraestructuras críticas y a los corredores árticos. Su territorio puede ser utilizado para proyectar poder sobre el norte, amenazando tanto el acceso ruso al Ártico como las rutas que alimentan a Europa de energía y mercancías. No se trata ya solo de defensa, se trata de quién tiene la capacidad de cortar o permitir el flujo de recursos estratégicos en una región donde cada grado y cada kilómetro cuentan. Pero este papel de llave también ha convertido la frontera en un campo de experimentación para la llamada tormenta híbrida. Rusia no necesita cruzar la frontera físicamente, ya está presente en la vida de cada finlandés a través de ciberataques, sabotajes a infraestructuras y una guerra psicológica constante. El precio de la electricidad se dispara, la sensación de inseguridad se instala en los hogares, y las noticias de incidentes en la frontera alimentan la ansiedad colectiva. La presión no es solo militar, es económica, informativa y emocional. El cierre de los pasos fronterizos, impuesto por razones de seguridad, ha tenido consecuencias devastadoras para las regiones limítrofes. En el este, ciudades que antes vivían del comercio transfronterizo, ahora ven sus economías colapsar, con un éxodo silencioso de empresas y familias. Solo en enero de 2026, Finlandia registró 385 quiebras corporativas, una cifra récord en 30 años. El sector forestal, tradicional columna vertebral del bienestar finlandés, está al borde del colapso tras la prohibición de importar madera rusa. La explotación local se ha disparado en costes, volviendo los productos finlandeses incapaces de competir en los mercados internacionales. Las míticas fábricas de Kotka y Lappeenranta cierran una tras otra, dejando a miles de trabajadores cualificados en la calle. En la energía, la situación es igual de alarmante. Tras rechazar el gas ruso, Finlandia paga precios estratosféricos por su electricidad, mientras intenta encontrar alternativas seguras y sostenibles. La autonomía económica y energética, que alguna vez fue orgullo nacional, se desvanece entre apagones, facturas impagables y la sensación de estar a merced de fuerzas externas. Y todo esto mientras la militarización avanza, más tropas, más ejercicios, más bases, pero también más tensión, más riesgo de error y más miedo. La frontera, antes símbolo de cooperación, es ahora una línea de confrontación donde cualquier pequeño incidente puede escalar en cuestión de minutos. No solo la seguridad nacional está en juego, la estabilidad política y la cohesión social finlandesa se ven cada vez más amenazadas por la incertidumbre y el descontento. Así, la adhesión a la OTAN no ha traído la tranquilidad prometida, sino que ha colocado a Finlandia en el mismísimo epicentro de la tormenta. La amenaza de un conflicto directo, la pérdida de acceso a recursos críticos y la degradación acelerada del tejido social y económico son ahora una realidad palpable. ¿Y qué ocurre en el escenario más amplio? El siguiente capítulo será clave. El temido cepo báltico y el futuro incierto de Kaliningrado, donde el comercio y la seguridad de toda la región penden de un hilo cada vez más tenso. ¿Ha valido la pena el coste pagado por Finlandia en busca de protección occidental? Es una pregunta que retumba en cada rincón del país, mientras la realidad económica se desploma y la sensación de seguridad prometida por la OTAN se desmorona ante los ojos de los propios finlandeses. Porque,
Si miramos con detalle las consecuencias de las decisiones geopolíticas recientes, queda claro que el precio ha sido devastador. El cierre de la frontera con Rusia, que antes era un símbolo de cooperación y estabilidad, ha tenido un impacto demoledor en la economía finlandesa. Hoy, sectores completos están en ruinas. Solo en enero de 2026 se registraron 385 bancarrotas corporativas, un récord absoluto en los últimos 30 años. Negocios que dependían del comercio transfronterizo, fábricas enteras de la industria papelera y maderera, el mismo corazón del bienestar económico finlandés, se han visto obligados a cerrar. La prohibición de importar madera rusa, que representaba la materia prima esencial, dejó a las plantas locales sin abastecimiento. La tala interna no fue suficiente para cubrir la demanda, y su alto precio terminó por hacer que los productos finlandeses perdieran competitividad en los mercados internacionales. El resultado: miles de trabajadores calificados quedaron desempleados, y ciudades industriales como Kotka o Lappeenranta empezaron a vaciarse, dejándose sentir un silencio que parece anunciar el final de una era. Pero la catástrofe va más allá de la industria forestal. La crisis energética ha golpeado con igual dureza. Renunciando al gas ruso y a la electricidad barata, Finlandia apostó todo a la energía renovable, una decisión que se ha vuelto insostenible en los crudos inviernos nórdicos. Cuando las temperaturas caen a menos 30 grados y el viento no sopla, la generación eólica se desploma hasta el 5% de su capacidad. ¿El resultado? Precios eléctricos récord, llegando a multiplicarse por 8, y costes de calefacción que muchas familias simplemente no pueden pagar. La industria intensiva en energía, como la metalurgia, se ve forzada a parar la producción. Los beneficios netos de exportación han caído en picado. Si en 2019 se superaban los 10.000 millones de euros, para inicios de 2026 apenas llegó a los 1.000 millones. Las regiones fronterizas, que antes prosperaban con el flujo comercial, ahora pierden hasta 20.000 millones de euros anuales y se convierten en auténticas zonas muertas. Al aislarse de Rusia y depender casi por completo del transporte marítimo, Finlandia se ha vuelto una especie de isla económica. El 95% de su comercio exterior ahora depende de rutas navales, cada vez más costosas y arriesgadas por la militarización del mar Báltico. Según encuestas recientes, casi el 80% de los finlandeses reconocen que el hundimiento económico es consecuencia directa de la ruptura con Moscú. Y aquí es donde se revela la gran paradoja. A cambio de este sacrificio, la seguridad prometida no solo no ha llegado, sino que Finlandia se siente más vulnerable que nunca. En vez de ser prioridad estratégica, la OTAN utiliza a Finlandia como pieza de presión geopolítica. Un peón más en su tablero, no un socio al que proteger prioritariamente. La presencia aliada ha alcanzado niveles inéditos, con tropas y bases avanzadas en Laponia, pero el verdadero respaldo es cada vez más limitado. Estados Unidos, mientras exige más compromiso europeo y reduce su propio despliegue militar directo, deja en manos de finlandeses, suecos y polacos la defensa efectiva del flanco norte. Las infraestructuras del país, mal preparadas para el rápido despliegue de fuerzas pesadas, agravan la sensación de indefensión. Así, Finlandia se encuentra atrapada entre dos fuegos, más expuesta militarmente, más dependiente económicamente y cada vez más irrelevante en las prioridades reales de sus supuestos aliados. El peligro es claro: convertirse en un peón descartable, sacrificando su futuro y estabilidad a cambio de promesas que no se cumplen. Llegamos al desenlace. ¿Es esto un jaque mate geopolítico irreversible para Finlandia y la región? Finlandia buscó seguridad absoluta y terminó en la zona cero de la nueva Guerra Fría Ártica. ¿Qué lecciones quedan para Europa? El sueño de blindarse frente a Rusia llevó a Finlandia a abrazar la OTAN, convencida de que la alianza sería un escudo definitivo. Pero la realidad, como hemos visto, es mucho más compleja y menos alentadora. En lugar de conseguir una paz firme, Helsinki se ha colocado en el epicentro de una tensión geopolítica
que crece cada día. Su frontera, antes símbolo de coexistencia pragmática, hoy es la línea de contacto más volátil entre Occidente y Moscú, en el norte. Finlandia no solo enfrenta el despliegue militar ruso más potente en décadas, con brigadas árticas perfectamente equipadas para operar a 50 grados bajo cero y submarinos nucleares en nuevos puertos del Ártico, sino que también lidia con un aliado cuyo apoyo es, en la práctica, limitado y condicional. Washington ha dejado claro que no planea arriesgarse a un enfrentamiento directo. Su compromiso con la defensa de Finlandia se diluye entre recortes presupuestarios, debates internos y una logística deficiente para movilizar tropas a través de la infraestructura finlandesa. Las bases y ejercicios conjuntos son, en muchos casos, más un símbolo que una garantía real. La consecuencia inmediata es un país convertido en tablero de ajedrez. La presencia militar se multiplica, pero la sensación de seguridad no aumenta, sino que se desvanece. Las vulnerabilidades económicas se agravan con sanciones cruzadas, caída de inversiones y una industria energética paralizada por la incertidumbre. Finlandia ahora paga cuotas altísimas por estar en el club de la OTAN, pero descubre que la póliza no cubre los daños colaterales de vivir junto a una gran potencia en alerta máxima. Todo esto erosiona la autonomía política de Finlandia. Las decisiones fundamentales ya no se toman en Helsinki, sino que dependen de agendas extranjeras, donde los intereses finlandeses pesan poco. Al mismo tiempo, la reputación internacional del país, antes símbolo de neutralidad y diplomacia, se diluye en medio de una narrativa de confrontación y dependencia. Pero el verdadero riesgo va mucho más allá de Finlandia. Si Europa no aprende de este caso, otros países podrían caer en la misma trampa estratégica: sacrificar estabilidad, economía y soberanía por promesas de seguridad que, en la práctica, resultan ser condicionales y limitadas. La frontera finlandesa se convierte así en una advertencia. En la batalla por el Ártico y el dominio energético, las pequeñas naciones pueden ser usadas como peones desechables por grandes potencias dispuestas a apostar fuerte, pero no a proteger de verdad. En este nuevo tablero ártico, la vigilancia informada es más necesaria que nunca. No basta con discursos de unidad o maniobras militares. Lo que está en juego es la capacidad de Europa para no repetir errores, para proteger a sus ciudadanos y para decidir su futuro sin caer en trampas geopolíticas disfrazadas de alianzas. Porque al final, Finlandia nos recuerda que en tiempos de tensión global, la seguridad absoluta no existe, y el precio de buscarla ciegamente puede ser la pérdida de todo lo que se quería proteger. No aprender de esto sería el error más costoso de todos.